nosotros a esta hora cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos y estamos transmitiendo también a través de la señal de CNN Chile Radio. Vamos a conversar sobre el anuncio de esta creación de una segunda cárcel de máxima seguridad para bandas criminales, una nueva unidad también para Gendarmería, y vamos a conversar de este tema con el exdirector nacional de la institución de Gendarmería, Cristian Alvear. Cristian, gracias por el contacto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Matilde, y a toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar de este anuncio, pero no solamente del edificio, sino que del trabajo de Gendarmería, apelando a su calidad de exdirector nacional. Se plantea que lo que se necesita no es solamente esta infraestructura que tiene que tener estas celdas individuales, vigiladas las 24 horas, con escaso, digamos, salida o nulo encuentro con otras personas, un régimen de visita que sería por locutorio, sin contacto físico con las personas, tanto familiares como defensa, que visiten a estos criminales que vayan a ser destinados en esta cárcel, pero que también necesita a una unidad de Gendarmería con una preparación especial. Quiero preguntarle, ¿qué nivel tiene Gendarmería hoy para trabajar con los reos que ya existen? Porque vemos que durante el mes de junio se produjeron al menos intentos de motín en la ya cárcel de alta seguridad. ¿Qué es lo que necesita Gendarmería para efectivamente proteger a los que están hoy y a los que van a estar en esta cárcel? Bueno, primero que todo, Matilde, entender que la cárcel hoy día está cobrando relevancia respecto a la importancia en el circuito de la seguridad pública, cosa que antes generalmente se le invisibilizó. Siempre cuando se recordaban de Gendarmería era por el tema de hacinamiento, o sea, la variable cuantitativa, pero poco se hablaba de la variable cualitativa que se estaba observando hace mucho tiempo, cómo esta delincuencia ha evolucionado lamentablemente de forma negativa, y cómo esta delincuencia que toma control territorial en las calles también lo intenta hacer dentro de las cárceles. Entonces, este tipo de anuncios son necesarios porque tenemos que hacernos cargo como Estado de una delincuencia que es distinta. Ya no tenemos la delincuencia común que nosotros conocíamos, y este tipo de medidas son necesarias, son relevantes para tener un control adecuado del crimen organizado, porque créanme usted que si usted no controla la delincuencia organizada en las cárceles, y no lo digo de manera popular, sino que hay que entender que el monopolio de la violencia legítima la tiene el Estado, o la tienen los Estados, y no puede ser que estas bandas criminales, incluso dentro de las cárceles, que no creo que exista otro espacio, otro territorio que esté más custodiado que una cárcel en la relación agentes del Estado versus los custodiados, ellos hagan y deshagan, como lamentablemente lo han hecho en otros países. Entonces creo que este tipo de anuncios, particularmente el personal... durante el mes de julio, Cristian, porque ahí se vio por lo menos intentos de motín. No sé si se produjo efectivamente el motín, porque el motín ya trae el control, y eso aparentemente no ocurrió, fue controlado, pero... Eso entonces no es una cárcel de alta seguridad, porque no deberían estar en contacto unos reos con otros. Lo que pasa, Matilde, que primero hay que definir que lo que ocurrió el 6 de junio del presente año y los días consecutivos demuestran que hubo un motín. No hay que acá utilizar eufemismos para bajarle la gravedad a un problema mayor. O sea, una población penal que en términos numéricos es bastante reducida, pero cualitativamente es extremadamente compleja de manejar, lo que dejó en evidencia que requerimos como Estado una cárcel que tenga un estándar de alta seguridad. Esta cárcel Repaz fue refaccionada, una cárcel que se construyó a inicios de los 90. Claramente requiere hoy día una visión totalmente distinta, tecnología, procedimientos, protocolos, y como usted bien decía también, personal capacitado con competencias especiales, con incentivos también económicos, y en esto quiero también referirme particularmente al personal uniformado y también al personal que trabaja directamente en las áreas técnicas con ellos, con tratamiento, con intervenciones diferenciadas, focalizadas en este tipo de perfiles criminales. Entonces yo creo que hay que dimensionar realmente el nivel de amenaza que tienen los Estados, y no solo una amenaza para Gendarmería o para las cárceles, es una amenaza para la democracia. Entonces, en la cárcel de alta seguridad, no se está controlando
a los reos o los reos están tomando el control? Lo que ocurre, Matilde, y hay que poner atención a los informes que ha hecho el juez Fernando Guzmán del primer juzgado de garantía de Santiago, que han sido reiterados, y otras tantas y diversas autoridades del Poder Judicial, y que se pueden constatar en el tiempo. No sé, cuando nosotros, aquí hay que sincerar ciertas cosas, ¿no? Cuando encontramos nosotros una cantidad importante de teléfonos celulares, más de 20.000 en los últimos años, este no es un tema de este año, sino que los últimos años, o cantidad de droga importante, o armas blancas, es un tema que uno como director en su minuto también se cuestionó, ¿no? Porque tenemos que reconocer que hay brechas, hay situaciones que no estamos resolviendo de manera adecuada. Mucho de eso tiene que ver también con recursos asociados, pero también con un repensar la institución y tener herramientas para enfrentar esta delincuencia. En lo inmediato tenemos que pensar que la infraestructura que se requiere hoy día es distinta a la que Chile tenía, porque esta delincuencia no existía hace 20 años atrás. Segundo, tenemos que pensar también en tecnología mucho más de punta para poder controlar todo lo que ocurra dentro de este tipo de penales. Tenemos que generar anillos también electrónicos de seguridad, y también todo lo que dice relación con los protocolos, con los procedimientos, también definirse para esta cárcel en especial, como también la preparación y la formación del personal que interviene en esas cárceles, sea uniformado o no uniformado. Es importante, Matilde, entender que el crimen organizado no va a variar en Chile su lógica criminal exitosa que han hecho en otros países. Por ende, no están improvisando en Chile, no están jugando un poco a si les resulta o no. Ellos van a replicar modelos criminales exitosos en otros países. Ya, y cuando pasa esto del 6 de junio, Cristian, ¿es porque está fallando Gendarmería? Lo que pasa, Matilde, que hace muchos años Gendarmería ha venido instalando el tema de este cambio cualitativo. Pero como hemos policializado el tema de la delincuencia, o sea, hemos creído que con más policías en las calles, que siempre son necesarios, disminuimos la delincuencia, ese es un error. Lo que se hace cuando se potencia todo el ente persecutor penal, sea el Ministerio Público, las policías, tribunales, lo que se genera es más personas privadas de libertad, no menos delitos. Eso hay que entenderlo. Ya, por lo tanto, no están en condiciones de contener esa población penal. Lo que pasa, Matilde, que son dos variables importantes. Una, tenemos una sobrepoblación importante. Cuando hay sobrepoblación, tenemos nosotros que entender que el hacinamiento nunca ayuda a una buena y adecuada gestión de los establecimientos penitenciarios. Si además le sumamos la variable cualitativa, tenemos nosotros una situación extremadamente compleja, y que lamentablemente se está replicando en otros países de la región. No es un tema solo de Chile, pero eso tenemos que enfrentarlo con más infraestructura, pero también particularmente colocando el foco en esta delincuencia que genera alteraciones graves en los regímenes internos de los penales. Quisiera hablar de la institución, Cristian. ¿Cómo tiene que modificarse la institución, reformarse o fortalecerse? ¿Qué es lo que se aconseja en el futuro con este tipo de penales y con lo que está ocurriendo, que da cuenta de que no están dando abasto? Matilde, mira, yo creo que una de las cosas relevantes acá es pensar en una modernización de la gestión penitenciaria en dos grandes dimensiones. Lo que es la modernización, vale decir cárceles más adecuadas, programas más eficientes y medibles, tecnología, eso es súper relevante dentro de lo que es la modernización. Y la otra arista es la profesionalización. Y la profesionalización significa lo que se inició el 2014 con un proyecto, un trabajo serio para profesionalizar la escuela de Gendarmería, que incrementara la formación de los oficiales de 2 a 4 años y de los gendarmes de 1 año a 2 años. Eso ojalá se esté trabajando ya para poder empezar esa formación que requiere obviamente una infraestructura para la escuela de Gendarmería distinta, y que esta formación especial, Matilde, no sea solo para el personal uniformado, sino que también para el personal no uniformado, particularmente el que trabaja en el área técnica, y con un foco especial en el área técnica de estas cárceles de máxima seguridad por el perfil criminal que van a enfrentar. Yo creo que acá se tiene que mirar el sistema penitenciario y de buena vez hablar de modernización de la gestión penitenciaria. No puede ser que siempre estemos hablando de modernizaciones de otras instituciones que pueden ser muy necesarias, pero ojo con lo que está ocurriendo dentro de las cárceles, porque si nosotros perdemos el control de la cárcel, perdemos el control de las calles. Y eso es lo que hay que entender. Ahora, en el anuncio de esta nueva cárcel de alta seguridad,
Se hablaba también en este anuncio de una formación específica para los gendarmes que estuvieran a cargo de este recinto. ¿Cuáles son esa formación? ¿Cómo debiera ser esa formación en cuanto a características operativas, nivel de remuneraciones, cómo debieran operar frente a los reos, deberían estar a rostro cubierto, descubierto? ¿Cuál sería el ideal, considerando también cómo se hace en otros lugares donde sí hay regímenes de seguridad extrema y de aislamiento? Lo importante, Matilde, es entender que esta respuesta o esta reestructuración del Estado obedece a un cambio en la estrategia criminal. Estos criminales en las cárceles, lamentablemente en otros países, lo que han generado es el asesinato incluso de los custodias, ¿no?, en las calles. Entonces hay que proteger a los funcionarios que trabajen en estas cárceles, y esta formación tiene que estar directamente relacionada justamente con el cómo actúa el crimen organizado y particularmente cómo se desarrollan dentro de las cárceles, cómo pretenden y controlan en algunos casos algunos penales y cómo hay que evitarlo. Hay experiencia bastante abundante en la región de cómo países se han dado cuenta, lamentablemente tarde, y han reflexionado cómo llegamos a este punto. Bueno, la idea es que Chile no llegue a ese punto, porque cuando se pierde, Matilde, el control de la cárcel, estamos muy cerca de ser un Estado fallido. Y por eso que es urgente intervenir las cárceles, no porque sea hoy día una moda, sino porque tenemos que recuperar el control de las cárceles, mejorar, incluso, Matilde, no tenemos que olvidar que las cárceles también tienen que contribuir a la reinserción social de las personas y en consecuencia separarlas a quienes pertenecen al crimen organizado. De la gran mayoría de privados de libertad que no pertenecen a esta categoría es clave y sustantivo. Por ende tenemos que desasinar, pero además colocar un foco particular para este tipo de población penal y hacer que el delito sea más, para ellos, más costoso, ¿no?, que tenga implicancia en el régimen diferenciado asociado a este tipo de criminales. Y no poner, puede ser que claro, para ellos, una atención especial también en los mismos gendarmes, porque el año pasado fueron sacados de gendarmería cerca de 53, no sé si era 53 o 59, precisamente por estar en la comisión de delitos dentro de la misma cárcel en colusión con los reos. Eso, Matilde, es, mira, el crimen organizado en el mundo se reconoce que crece al alero de la protección gubernamental. Cuando se habla de protección gubernamental estamos hablando de que están corrompiendo a distintos agentes del Estado. Esto no es nada ajeno a lo que está ocurriendo dentro de las cárceles y en consecuencia atacar la probidad es tan importante, atacar la corrupción y defender la probidad es tan relevante como entender qué nivel de amenaza nos genera el crimen organizado. El crimen organizado crece al alero justamente de corromper agentes públicos y en las cárceles lamentablemente esa situación se da. Cuando tú ves el caso, por ejemplo, de Ecuador, en donde se han encontrado dentro de las cárceles armamento largo, lanzagranadas, para enfrentar, imagínate, la fuerza de las quienes controlan las cárceles. Entonces, bueno, uno se empieza a preguntar cómo ingresaron esos elementos prohibidos al interior de esos penales. Claramente a través de la corrupción. Entonces, lo que tenemos que atacar fuertemente es la corrupción, generar una unidad muy potente para poder garantizar la probidad, la transparencia de la gestión penitenciaria. Es muy relevante atacar lo que usted dice, la corrupción. Cristian, también se habla de que una organización como Gendarmería, que hoy es un servicio público, no debiera tener una organización sindical como la que tiene, que tener sindicatos, gremios, va contra lo que es el trabajo propiamente tal de la institución. ¿Usted comparte esa apreciación? ¿Ve posible poder ir terminando con los sindicatos? Bueno, yo creo, Matilde, que dentro de todo lo que es la modernización, la profesionalización del sistema penitenciario, se tiene que discutir
si Gendarmería puede seguir siendo, de acuerdo a su naturaleza jurídica, un servicio público o debe ser una institución que ejerza el poder público. Cuando usted necesita un carnet de identidad o se le vence su pasaporte, usted va voluntariamente al registro civil y en un horario determinado usted paga y se le entrega un nuevo pasaporte, ¿no? Ese es un servicio público que está a disposición de quienes requieran bienes o servicios. Cuando una institución es capaz de doblegar la voluntad de una persona para beneficiar a toda una sociedad, está ejerciendo el poder público, porque hay un mandato, ¿no? Hay una naturaleza distinta de esa institución. Usa armas. Gendarmería, desde mi perspectiva, por eso, Matilde, desde mi perspectiva, Gendarmería debe ser una institución de seguridad pública y, en consecuencia, todo lo que diga relación con la necesaria jerarquía, disciplina, obediencia, una institución profesional, no deliberante, en lo personal creo que es estratégico avanzar hacia ese camino, porque la institución tenemos que entender que garantiza y contribuye a la paz social, a la seguridad pública, a una mejor democracia. Entonces es estratégica, y lo que antes no se veía y no se visibilizaba como importante, hoy día, Matilde, de acuerdo a los mismos hechos que usted ha narrado y cómo esta delincuencia cualitativamente va generando mayores problemas de inseguridad, tenemos que entender entonces que el rol de la cárcel realmente es importante y tenemos que discutir en profundidad, no colocándonos a sesgos ideológicos, ¿no? Sino que colocar sobre la mesa cómo nosotros mejoramos la gestión penitenciaria y diferenciamos lo que es un servicio público respecto a una función propia del poder público. Y yo creo que en ese contexto también la reinserción social, Matilde, que debe ser una función de la cual los servicios penitenciarios no se pueden bajo ninguna circunstancia desmarcar, sino que potenciar. Tenemos que mirar entonces la institución en su integralidad y también tenemos que ver, Matilde, lo que está ocurriendo con las penas sustitutivas, con las penas que están a cargo del sistema postpenitenciario, porque el sistema penitenciario no es solo cárcel cerrada. Las cárceles cerradas son el último recurso que tiene que tener el Estado para enfrentar delitos violentos y delincuentes con un perfil criminológico altamente complejo, pero también tenemos personas que deben estar cumpliendo condena en pena sustitutiva o en el sistema postpenitenciario, pero tenemos que hacer cada uno de estos subsistemas que sean eficientes, que sean garantes y que den seguridad y tranquilidad, y para eso se tiene que ver el conjunto, el sistema penitenciario en su totalidad, en su integralidad. Usted ve con buenos ojos el anuncio que se ha hecho el día de ayer en cuanto a esta nueva cárcel y a esta modernización de Gendarmería. O sea, yo creo que una cárcel de estas características, Matilde, de acuerdo a la realidad que se está viviendo en el país, es sumamente necesaria para tener mayor control de esta delincuencia. Hay delincuentes que están hoy día en procesos de extradición y uno se pregunta, bueno, las características que tienen estos sujetos pueden sumar positiva o negativamente la realidad que está viviendo Chile en materia de delincuencia en las calles y en las cárceles. Yo creo que hay que mirar con atención lo que se pueda venir en el corto plazo y cuál es la respuesta que tiene el Estado. Hablar de una cárcel hoy día puede ser bastante impactante, ¿no? Pero hay que entender que hay un proceso que hoy día se requiere, Matilde, agilizar, como lo han planteado distintas personas, para poder tener esta cárcel de máxima seguridad lo antes posible. El Estado necesita tener esta infraestructura para tener un mayor control y, en consecuencia, se tienen que aunar las voluntades, que esto no se transforme en un tema de gallito político, sino que pensar en la ciudadanía, pensar en la paz social y en el compromiso que todos tienen en relación a una respuesta más concreta, inmediata, a la inseguridad que están sintiendo chilenas y chilenos. Cristian, el diario La Tercera hace unos días atrás publicaba que dentro del equipo de la alcaldesa Evelyn Matei, que está trabajando un programa presidencial, usted es colaborador en el sistema precisamente de cárceles y rehabilitación. ¿Usted ve que el sector al que pertenece la alcaldesa Evelyn Matei está dispuesto a agilizar la tramitación de esto? Porque eventualmente, si llegan a ser gobierno, va a ser un problema heredado.
Bueno, Matilde, yo creo que usted ha escuchado también a la alcaldesa referirse a buscar alternativas, mecanismos para poder agilizar la construcción de estos déficits carcelarios, particularmente en regímenes también diferenciados para este tipo de delincuentes. Y lo que se está buscando, lo que existe también hoy día en distintos países o en algunos países, que es tecnología de construcción modular. Hay que buscar, hay que salir de la cajita y buscar soluciones que a lo mejor no están en Chile, pero que minimicen los tiempos de construcción. Pero hay que la construcción modular cosas. ¿Para la cárcel de alta seguridad o para los de menor peligrosidad? Mire, yo tuve la oportunidad de visitar Australia cuando fui director y conocer tecnología asociada a construcción modular, y eran construcción modular de alta, mediana y bajo compromiso delictual. O sea, claramente tienen costos distintos, pero existe. Hoy día hay que repensar muchas cosas respecto a la cárcel. ¿Cómo podemos nosotros tener, Matilde, dentro de los penales, personas que tienen condenas cortas de 61 días, 300 días, 541 días y un porcentaje importante? Entonces quizás para descomprimir cárceles y poder construir más rápido, que es otro foco, no estamos hablando de cárceles de máxima seguridad, quizás se puedan construir cárceles de mediana y baja seguridad, como se están planteando por parte de equipos hoy día, para poder generar descompresión de estas cárceles. Por ejemplo, la cárcel concesionada tiene un estándar de alta seguridad. Bueno, entonces, ¿por qué no se sacan de esas cárceles a internos que tienen bajo o mediano compromiso delictual, y en esas cárceles que tienen un estándar alto de seguridad y que son costosas y además se demoró mucho en construirla? Bueno, ¿por qué no se congregan en esas cárceles o se adherían a esas cárceles perfiles criminales más complejos? Entonces yo creo que es importante buscar alternativas y no cerrarse a lo tradicional, sino que buscar opciones diferentes que maximicen la construcción de infraestructura carcelaria y de una respuesta adecuada a lo que estamos viendo hoy día en materia de criminal. Y en este trabajo junto a la alcaldesa, ¿qué modelo penitenciario les resulta, les hace más sentido? Porque se ha hablado mucho de la cárcel de El Salvador, del modelo 19 bis, que es el modelo italiano, una mezcla. ¿Qué es lo que se está conversando? Matilde, es el artículo 81 bis en el régimen italiano. 81 bis. Bueno, hay que entender que el sistema italiano tiene tres tipos de segmentación de la población penal. La población penal, que es prácticamente común, que es el 85%, un 13% de población penal que pertenece a las mafias, y solo un 2% de la población penal que lidera esas mafias. Entonces, hoy día lo que hay que mirar es ese sistema, y podemos mirar otros también, pero como una buena forma de cómo ellos enfrentaron y cómo ellos redujeron la influencia de las mafias en las calles y también dentro de las cárceles, cómo lo controlaron adecuadamente. Yo creo que hay que mirar distintos países. Brasil está haciendo también muy buenas cosas en eso, y yo creo que hay un conjunto de personas que tienen distintos expertise, que buscan y están trabajando en pos de generar mayor seguridad, porque hoy día es una prioridad, Matilde, es una seguridad que incluso cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en algunos territorios, donde estamos comprando más vehículos blindados para entrar a esos territorios, sacar a las personas que cometen delitos, sacar los elementos probatorios, sacar el dinero, sacar la droga, etcétera, entrar y salir porque nos pueden quitar estas personas. Yo creo que hay que preguntarse entonces, cuidado, porque cuando entramos y salimos, sí, pero ¿quiénes quedan viviendo en esos territorios? Esos territorios están a cargo del Estado, el Estado los controla, o lo controlan las bandas criminales que están operando en esos territorios. Entonces, yo creo que hay que sincerar, Matilde, el discurso y entender que el Estado es responsabilidad, la seguridad es responsabilidad de la vida, de la libertad, de la propiedad. Entonces nosotros tenemos que, como Estado, avanzar y hacer retroceder al crimen organizado en los territorios, y también algunos hechos incipientes, pero no menos importantes, en las cárceles. Entonces aquí las señales tienen que ser claras. El Estado es el que pone las reglas, el Estado es el que es responsable del Estado de hacer cumplir las normas de convivencia, y no el crimen organizado. Entonces eso tenemos que mirarlo con atención, Matilde, y por eso que es importante hoy día que estos temas se estén discutiendo, pero se estén discutiendo con una visión de Estado. Porque estos problemas no son problemas de gobierno, son problemas de Estado. No son problemas políticos, exactamente. Cristian Alvear, ex director nacional de Gendarmería, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros de este tema tan importante. Que tenga una buena tarde y gracias nuevamente. Lo mismo, Matilde, muchas gracias.